tiene que apartar, no nos tiene que apartar de que podemos hacer algo para el bien común y dejar una huella entre todos de algo que pueda hacer que venga para más adelante. También hace poco tuvimos la posibilidad de hablar con Paladino, Toro Paladino, que ahora tiene una cadena de representaciones. No para hacer foco en él, pero es un arma de doble filo los representantes que muchas veces se aprovechan del chico con el fin de ganar dinero o ganar fama, lo que sea. ¿Cómo lo ven ustedes a ese punto? No, yo creo que es un estamento necesario que ha colaborado mucho para el desarrollo, porque ellos, no nos olvidemos, los agentes han sido los que han sacado un montón de jugadores a jugar a Europa en el momento que después fueron como a hacer ese máster para terminar de desarrollarse. Y también creo que un agente le puede transmitir a un jugador que vaya a determinado lugar, pero no lo obliga a ir. O sea que la decisión siempre la toman en conjunto y la toma muchas veces el jugador. Con lo cual echarle la culpa a la gente en algún punto de algún apresuramiento con alguna decisión o alguna decisión equívoca, yo no creo que no tengan que ver. Para mí es algo que nosotros necesario y me gustaría sí que hasta los 17 años nadie hable con los agentes, que los jugadores tengan esa independencia de entrenar y de aprender a jugar. Y después ya va a llegar un momento que tengan que ponerse en manos de un profesional. Claro. Y bueno, escribieron el método CAB, vos a la cabeza, pero con un grupo importante. ¿Es difícil de explicarlo, hacerse entender? Nos pasó de diferentes cosas. Primero, la repercusión que ha tenido en Argentina muy alta y en 14 países de 15 países del mundo. De hecho, hoy el canal de YouTube ya es visitado por más de 45 países del mundo que han empezado a ver, a interesarse. Hay gente que no, que es como que lo estaba esperando, o sea que no le resultó difícil. Hay gente que se puede poner resistente porque a todo cambio siempre hay una resistencia, y algunos están como evaluando a ver qué se puede cambiar y qué pueden agregar. Y nosotros creemos que es una sugerencia, no una imposición, y que a partir de la participación de todos lo tenemos que ir mejorando año tras año. Así que no lo vemos difícil de explicar porque había una necesidad que estábamos viendo muchísimos entrenadores y profes de que se estaba o se está todavía tomando el atajo, ¿no? Cortando camino, a querer ganar sin hacer todos los pasos que eso conlleva para el éxito. En la Confederación Argentina se sufrió un momento por ahí tenso cuando estaba Vaccaro, después hubo una intervención, ahora está Federico, se pudo hacer el AmeriCup, se está tratando de, el 9 de diciembre se define la sede del Mundial 2023. ¿Este cambio ayudó muchísimo a que se pueda hacer este método o lo mismo se pudiera haber logrado? No, la gestión de Federico, por donde se la mire, es óptima, es brillante. Digamos, además de poder regularizar una situación que estaba muy compleja, como vos decís, desde el aspecto deportivo han empezado a aparecer diferentes programas, sobre todo con jóvenes, desde el PNF, de lo que tiene que ver con recuperar el plan altura, la tecnificación por todo el país, el trabajo por puestos, ahora un método, además de todo el trabajo que ha hecho con la selección mayor también la Confederación a través de Sergio Hernández, que desarrolla un grupo joven. Me parece que el femenino, todo el crecimiento que ha tenido, por supuesto que todo esto de que las confederaciones estén en un momento donde se puedan desarrollar planes deportivos ayuda mucho al método, claramente. La Argentina es un país con un promedio de altura de 1,75 m. Gabriel Deck fue reclutado en un campus realizado por Daniel Jaul en su momento. ¿Crees que por ahí lo que falta no es tanto la altura, si bien es un país con una altura más o menos baja? ¿Crees que falta también proyectos para detectar a estos jugadores y mantenerlos también? ¿O por ahí directamente no se pueden conseguir jugadores de esa altura? No, primero no es fácil que aparezcan chicos grandes, pero así todo, nosotros acabamos de hacer un campus de tecnificación por puesto donde hemos reunido 16 jugadores, de los cuales 2 estaban en 2,4 m, 2,5 m para arriba, y faltaron otros tantos. Hoy el rastrillaje que se hace desde temprana edad nos permite
llegar antes que lo que se llama antes de tiempo a poder detectar esos jóvenes. La detección está bien, el rastrillaje está bien. Ahora para mí el gran paso adelante es saber entrenarlo, no descubrirlo. Ya lo estamos descubriendo, ahora hay que saber entrenarlo y para eso necesitamos que también el reglamento nos acompañe y la cantidad de partidos no sea excesiva, porque si no uno pasa todo el tiempo jugando y no entrenando, que es cuando mejora. O sea, uno mejora como jugador en la suma de las partes, el entrenamiento más la competencia. Pero si la competencia triplica el entrenamiento, hay algo que está mal. Recién hablaba de la cantidad de partidos y algo que es básico en el manual es la regla de 3x1. Y a su vez también quería preguntarte, porque dices, en las entradas de calor no pueden haber dos filas haciendo bandeja y el entrenador con el celular a un costado. ¿Qué propones vos, primero, en lo que sería la entrada en calor antes de un partido? Y también puedes explicar un poco lo que sería la regla de 3x1. Sí, nosotros lo que proponemos en las entradas en calor es que se optimice el tiempo en función de lo que es la técnica individual y los conceptos de juego. Es decir, que una entrada en calor que generalmente dura 20 minutos, uno puede no darle importancia o puede tomarla para seguir aprendiendo y que esos 20 minutos multiplicados por 70 partidos que tienen los chicos en el año se convierta en 20 entrenamientos más, con lo cual van a poder seguir mejorando. Esa es la propuesta. Y la otra de la regla de 3x1 tiene que ver con que nosotros entendemos que como mínimo, un jugador que juega un partido debe haber pasado por una práctica colectiva, por una individual y por un trabajo físico. Lo que determine el preparador físico será un trabajo de musculación o de prevención o de coordinación. Pero lo que no nos tiene que pasar, como sucede actualmente, es que un chico que juega 4 partidos semanales entrena 2 veces. Entonces, nunca va a poder perfeccionarse, aprender, fijar detalles técnicos que le van a servir para más adelante si todo el tiempo está jugando y tiene que descansar porque viaja, juega, no entrena. Eso es lo que tratamos de hablar de la regla 3x1. Terminamos un poco con lo que es el método y te paso a preguntar un par de preguntas sobre ser entrenador y asistente. En tu Twitter también habías publicado un PDF sobre qué hace el entrenador asistente, donde no tiene que ser una radio para el entrenador principal, un entrenador tiene que ser el último en retirarse, tiene que acompañarlo, tiene que ver las defensivas, pero tampoco hablarle mucho al entrenador. Vos has sido asistente de la Oveja Hernández y ahora sos entrenador en Quimsa. Fuiste entrenador en Quimsa, en regatas también. ¿Cómo puedes definir cada uno de los roles que tuviste que hacer? Para mí hay que tener bien claro el rol de cuando uno lidera y cuando uno es, digamos, complemento del líder. Cuando uno lidera, el desafío es justamente liderar líderes, porque los jugadores necesitamos que sean líderes y nuestro cuerpo técnico tiene que tener vida propia para poder también acompañarnos a hacer mejor la tarea. Está claro que ahí uno como líder tiene la última palabra y la toma de decisiones. Cuando trabajaba como asistente, que me pasó a mí con Sergio, lo primero que me planteé es cómo es él y cómo él, digamos, puede seguir siendo él. Yo no pretender cambiarlo, todo lo contrario. Por el contrario, lo que me parecía interesante era ver en qué lo podía complementar y ayudarlo sin que él pierda su esencia. Y me parece que ahí hay una gran situación de al ser un entrenador asistente, tener claro de cuál es su rol y su espacio, ¿no? Y saber cuáles son los límites. Si se pueden separar, va todo para adelante. También adaptaron nuevas medidas tecnológicas, sobre todo como filmar los entrenos. ¿Eso los ayuda durante la práctica o prefieren pasarle los videos después del entrenamiento a los jugadores? No, es lo que ya había hecho en Quimsa la vez que antes de irme. Nosotros durante el entrenamiento, al filmarlos todo y a poder trabajar en vivo, corregimos no solamente, digamos, desde hacer un stop en la práctica y hablar, sino también apoyándonos en imágenes. Y a veces es durante la misma práctica, en los momentos de hidratación y de descanso, o post práctica, o a veces previo a la práctica. Pero entiendo que eso es un aporte, sobre todo en la selección, porque hay poco tiempo de entrenamiento y hay que corregir mucho sobre la marcha. Te voy a nombrar a 3 jugadores que están en diferentes ligas y quiero saber, según tu opinión, cuál es el que físicamente y técnicamente y tácticamente
puede potenciarse más por minutos, por entrenamientos, por la liga en sí. Gabriel Deck en San Lorenzo, en la Liga Nacional, Garino en el Baskonia, en Europa, y Brusino en la NBA. ¿Vos cómo lo ves? Sabiendo que Manu Ginóbili comentó en su momento que él, cuando fue a la Liga Italiana, fueron muy duros las pretemporadas, los entrenamientos, los partidos, todo. ¿Vos cómo ves a estos tres jugadores, llevando no tan solo lo que serían los nombres de los jugadores, sino las ligas en sí? Me parece que los tres están en una situación especial y diferente. Lo de Brusino es muy valioso que juegue en la mejor liga del mundo o en la G-League, que es la Liga de Desarrollo, porque además del juego puro en lo técnico y la dinámica que tiene, también lo condiciona en la parte física. Él tiene que estar fuerte físicamente para poder jugar ahí. Entonces me parece que es un lugar interesante para que él vaya a buscar su techo. Garino me parece un talento físico y uno de los mejores jugadores del país, claramente. En el Baskonia lo que le va a permitir es que al jugar ACB y Euroliga, el equipo tiene que ser un equipo largo y en esa rotación va a ganar experiencia europea, que no la tiene, que no tiene experiencia tanto FIBA, porque él al jugar en la universidad ha hecho el camino más largo y bueno, pero también, digamos, la universidad, todo lo bueno que te da desde un lugar de no solamente la educación y la parte académica, sino los hábitos para entrenar y formarse como jugador, quizás todavía en la parte de desarrollo táctico y de estrategias no lo tiene. Por eso sale a buscar en FIBA eso que le falta, y no tengo duda que al cabo de jugar 1 o 2 años en Europa, él va a ser mejor jugador. Y Gabriel creo que tiene que urgentemente irse a jugar a Europa. Me parece que ya dominó la liga y me parece que además no fue una gran decisión haber ido a jugar de alero, de 4. Creo que él ya lo hizo de alero 2 ligas antes y me parece que lo mejor que le puede pasar es jugar de alero definido para en algún momento también tener que defender a una escolta, tener que empezar a vivenciar cosas completamente alejadas y de cara al aro. Se necesita liberar. Hernández en la misma entrevista decía que potenciar al básquet sudamericano potenciaría también a la Argentina, obviamente, porque si a Perú le va bien, después van a ser más exigentes los partidos. ¿Crees que liberar un cupo, tener un cupo latinoamericano en donde no cuente como extranjero, ayudaría al progreso de todo el continente de Sudamérica? Sí, definitivamente, y comparto. Cuanto más crezcan los otros países, más vamos a crecer nosotros. Y para ya terminar con la última pregunta, en el método sobre todo hablaban del tiempo de estudio, dedicarle un tiempo de estudio. Bueno, Leo Lema, jugador de Atenas, está no tan solo que es jugador, sino que ha vuelto para estudiar la secundaria, y Sebastián Vega, uno de tus jugadores, ha terminado la universidad. ¿Vos cómo lo ves y qué les recomendarías a los chicos de 15, 14 años que te pueden estar escuchando? Primero, los chicos jovencitos, lo mejor que pueden hacer es mantenerse el mayor tiempo posible en su club de origen. No rápidamente querer ir a los clubes de liga, porque todo lleva a su tiempo, naturalmente. Lo segundo siempre es que terminen el secundario, siempre, y que inicien una carrera universitaria. A distancia, más lenta, más tiempo. Seba no se recibió a los 24 años porque es jugador profesional y tuvo todo su momento, pero entrado creo que tiene 29 ahora, pudo conseguir un título. Lo importante es qué sigue después de jugar. Entonces está comprobado que se pueden hacer las dos cosas, se puede estudiar y jugar, y que eso los ayuda al desarrollo cognitivo a la hora de poder estar en cancha.